En primera persona, un espacio para descubrir el lado B de la gente. 30 minutos para conocer más sobre nuestros referentes y las historias que han forjado a la ciudad. Con la conducción de Fabián Petenati y Nicolás Chetam. En primera persona. Lo habíamos presentado al doctor Sergio Borghi con nosotros, 50 años con la medicina, 5 décadas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, un placer. Buenas tardes, igualmente, estar con ustedes. 50 años que la verdad se me pasaron mucho más rápido de lo que cuenta la historia. Y hace 2 días estuvimos en Córdoba en una reunión que 4 compañeras de estudio de la universidad se nos ocurrió juntar a los que nos recibimos hace 50 años. Fuimos 55, muchos. Y bueno, ahí empezamos a recontar nuestras historias y hay tantas similitudes. Y bueno, sacamos muchas conclusiones muy, muy interesantes, ¿no? de esa reunión que se extendió mucho. Fue muy agradable ver a compañeros y compañeras de guardia de tantas horas, porque medio que se hace una familia en una guardia, con las enfermeras, con la gente de maestranza, con el que nos da de comer, con todo, hasta con algunos pacientes, ¿no? Que son pacientes crónicos, se incorporan un poco a esa realidad. ¿Cómo empezó o cómo se manifestó esa vocación por la medicina? Bueno, yo cuando tenía 10 años yo vivía en Buenos Aires, en un colegio público, donde éramos solamente varones, parecía que nos tenían miedo, en esa época no habían visto. Y tenía un profesor, un maestro de grado, Carlos Martínez, estoy hablando de 4º grado, tenía 10 años, que era una maravilla de persona, un ser humano excepcional, ¿no? De esos maestros que abarcaban todo el espacio. Y al terminar la primera parte del año, cuando empezamos las vacaciones de invierno, nos dijo, bueno chicos, yo es la última vez que estoy con ustedes porque abandono la docencia. Y le preguntamos por qué. Porque me recibí de médico. Ese momento para mí fue tan importante que a partir de ahí nunca más pensé en no ser otra cosa que médico. Y nunca más pensé en otra cosa. Un poco, tal vez en mi mente infantil, querer emular a esa persona, ¿no? Y en realidad creo que ser médico tiene una cuestión muy especial con el otro, con el dolor del otro, ¿no? Yo no creo que haya médicos que no se puedan condoler con el otro. Y ese es un punto que marca mucho al ser humano. Tal vez ahora hay muchas especialidades que son un poco alejadas de la relación médico-paciente. Me refiero a especialidades que son muy técnicas, ¿no es cierto?, donde el médico no ve más que una vez a ese paciente por alguna cosa muy particular, muy en especial. Pero los clínicos, el pediatra es un médico clínico, neonatólogo, yo soy neonatólogo y pediatra, somos personas que estamos en permanente contacto no solamente con el chico o la niña, sino con toda la familia. Tenemos una ventaja extraordinaria porque nosotros podemos acceder a la intimidad de la familia y a la sociedad donde esa familia está inserta. O sea que eso nos da, no un plus, nos da una cuestión mucho más abarcativa de lo que es la atención médica en sí mismo, de auscultar a un paciente, de tocarle la panza, de ver si tiene algún problema. Y siempre pensando en que ese niño está dentro de una familia, esa familia está dentro de una sociedad. Entonces todo eso tenemos que ir teniéndolo muy presente, porque si no se nos escapan cosas. Hay una ley que salió en el año 2019, fue promulgada y está vigente desde 2021, pero lamentablemente, como tampoco se dedica dinero para eso, no está en vigencia real, que es la ley de los 1000 días. Bueno, nosotros tuvimos acá a 2 de las personas, la licenciada Silvia Morisi y la doctora Marcela Armus, que fueron parte de las que armaron esa ley de 1000 días. ¿Qué consiste esto? Se toma a la mujer embarazada desde el 6º mes de embarazo y hasta los 3 años del niño.
Es un poquito más de 1000 días, pero como antes eran 2 años, bueno, ahora se extendió a 3. Y se lo toma desde todo punto de vista. Es decir, el Estado tiene la obligación de darle una habitación a esa persona, de darle contenido, trabajo, de mantener un control sanitario estricto y a favor de ellos, y una vez que nace el bebé, estar encargado de que todas las necesidades de ese bebé estén cubiertas, de ese bebé, de esa madre, de esa familia. Es una ley que en algunos países se está llevando a cabo con muchísimo éxito, y la verdad que sería maravilloso que dedicaran el dinero que corresponde para eso, porque sería un antes y un después. En este país, lamentablemente, tenemos hoy más que nunca una gran división social. Hay muchos niñitos y familias enteras que no tienen acceso a la salud que les merece. Cuando yo hablo de salud que les merece, no es la salud cara, es la salud que tienen que tener. Por ejemplo, no tienen un odontólogo, entonces no tienen un buen desarrollo de su dentadura. No tienen psicopedagogo, no tienen psicólogo, no tienen médico, no tienen. Entonces eso a nosotros, que hace 50 años que venimos bregando por todo eso, yo trabajé 5 años y medio, 3 años en el Hospital de Niños en Córdoba y 2 años y medio en la Maternidad Nacional ad honorem. ¿Por qué eso? Porque yo me recibí en la época militar y los militares sacaron los sueldos de los residentes de la nación. Bueno, no importaba eso. No solamente a mí, a todos mis compañeros no nos importaba. Después buscábamos poder parar la olla en otros lugares. Pero no abandonamos esos espacios. En la Maternidad Nacional nosotros teníamos entre 20 y 30 partos diarios. Uh-huh. Es decir, y esa gente necesitaba tener un parto. Y les aseguro que se estaba trabajando mucho mejor en el año 76 que es lo que se trabaja hoy. Es triste eso, porque deberíamos haber avanzado, evolucionado para bien. La medicina avanzó muchísimo. Claro. Muchísimo. Yo empecé la neonatología sin tener respiradores para recién nacidos, Claro. Y los bolseábamos con la mano. La enfermera un rato, yo otro rato, otra. Y hasta que en el año 79 un anestesiólogo nuestro fue a Estados Unidos y trajo el primer respirador. Ahora tenemos respiradores para niños de 500 a 600 gramos. La mortalidad, cuando yo empecé en el 76 con la neonatología, era muy alta en pacientes menores de 1500 gramos. Hoy los pacientes menores de 1500 gramos tienen una mortalidad bajísima y una muy buena calidad de vida posterior. Estamos ya mejorando mucho a los de 500 y 600 gramos. O sea que el avance de la medicina es enorme, pero no es igual para todos. Claro, hay mucha gente excluida, digamos. Mucha Lamentablemente. gente. ¿Y la Sí. situación se puede profundizar? Eso sí, hay que arreglarlo. Yo estoy también ahora en el foro. Les aclaro, me gustó siempre la cuestión de los equipos de trabajo. Fui 2 veces presidente de la Sociedad de Pediatría Río Cuarto, 3 veces fui secretario científico y una vez fui delegado de la región Centro Cuyo, que abarca 5 provincias. Y bueno, estábamos en una cuestión muy global, ¿no? Y ahora estoy en el Foro Infancias, en la red federal, donde somos más de 1100 profesionales de todo tipo. Hay abogados, hay arquitectos, hay médicos, psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, hay profesores de literatura, pero todo referido a la infancia. Y estamos luchando, y creo que vamos a conseguir que no se produzca esta ley de educación. Miren lo que estamos hablando, ¿no? Yo vengo a hablar de medicina y salgo con educación. Pero es que es fundamental. Si no, con esta nueva ley de educación que pretende el gobierno, vamos a dejar excluidos de la educación a más niños de los que ya están excluidos hoy. Y eso es fundamental. Sin educación y sin salud, la gente no vive bien, no accede a lo que merece tener, ¿no? Doctor, bueno, quería consultarle un poco, hablamos de cómo se inició la medicina, pero cómo se inició en la neonatología y la pediatría, en esas 2 especialidades que, bueno, hoy están sufriendo esta cuestión de no ser las más elegidas.
La pediatría fue una vocación, lo que yo les digo, ¿no? Tener la posibilidad del acceso a la familia. ¿Mm? Y la neonatología fue otra pasión, porque cuando empecé con todo eso, éramos 18 neonatólogos en Córdoba. Uno de ellos era la doctora Ingrid Weissman, que luego vinimos y pusimos el servicio de neonatología en el 83 acá, que ahora se llama Neoclínica, pero era el Instituto Privado de Neonatología y Pediatría, ¿no? Hacíamos todo. Preparábamos las fórmulas para los chicos, dábamos las indicaciones, explicábamos los padres que tenía, los íbamos a buscar. Abarcamos un lugar muy intenso, muy inmenso, que es desde Berrotarán hasta Santa Rosa La Pampa, desde Marco Juárez hasta San Luis, y todo eso lo hacíamos muy a pulmón, pero con muchas ganas. Entonces eso sí nos permitió conocer un montón de cosas, ¿no? Muy, muy, muy interesantes. La neonatología en esa época estaba muy en pañales, como yo les digo, y fuimos viéndola crecer y acompañando ese crecimiento, y hoy por hoy creo que tenemos un servicio modelo en la ciudad que permite que la gente vaya con tranquilidad. Por supuesto que no se resuelven todas las cosas que se podrían resolver, podríamos hacer más cosas, pero tampoco salimos de la crisis global que hay en el país. Vamos a hacer una pausa, doctor. Le dejamos una pregunta y tiene que ver, bueno, de esto. ¿Cómo fue que llegó a Río Cuarto? ¿En qué momento? Algo contó, pero digamos, en un momento de su vida decidió instalarse en la ciudad. Bueno, después de la pausa nos cuenta el doctor Sergio Borghi. Estamos en diálogo con el doctor Sergio Borghi, quien ha cumplido 50 años de servicio como médico. ¿Cómo surgió llegar a Río Cuarto y, bueno, conformar lo que es hoy Neoclínica? Bueno, yo estaba viviendo en Córdoba y por una necesidad hubo que hacer el servicio de neonatología del Hospital Aeronáutico. Yo era médico civil, pediatra de allí, y bueno, me convocaron junto con otras 3 profesionales e inauguramos el servicio de neonatología del Hospital Aeronáutico, que sigue vigente en Córdoba. Y luego, por un conocido y amigo, ahí sí, en soledad, armé el servicio de neonatología del Hospital Italiano de Córdoba, que sigue y muy bien funcionando, por supuesto, con los profesionales. Hasta que en el año 82, mejor dicho, en el 80, nos conocimos con la doctora Weissman y fuimos trabajando yo un poco con ella. Y en el 82 ella me ofrece venir a poner un servicio de neonatología acá. Bueno, era correrse un riesgo muy grande, pero eso fue algo muy importante, tanto para mí como para mi familia, porque mi familia sufrió mucho todo eso. Mi esposa es psicóloga, tuvo que dejar todo lo que estaba haciendo allá, venirse para acá y prácticamente hacerse cargo de la familia, siguiendo trabajando. Claro. Y bueno, y los chicos que ya tenían 7, 8 años, el más grande, también dejar toda su vida allá fue algo difícil. Ellos siguen insistiendo en que estuvo bien la decisión. Creo que me lo hacen para que yo me sienta un poco mejor. Menos culpable. Menos culpable, sí. Mi hijo mayor es médico, especialista en pediatría en terapia intensiva. Mi hija mayor es psicóloga. La que sigue es bióloga y el más chico es profesor de educación física. Si todos siguieron un rumbo parecido, entre ellos podríamos hacer un muy buen servicio. Claro, ¿no lo pensó? No. Una atención multidisciplinaria. Claro, y eso fue lo que me llevó a venir a vivir a Río Cuarto, ciudad que no conocía, y que bueno, ya con 42 años. Uno más. Y ahí conocen, me imagino, varias generaciones de médicos. Usted decía, bueno, hablaba de la doctora Weissman, que también es un referente, ya no está lamentablemente, pero es un referente, sin lugar a dudas, en la historia de la medicina de la ciudad. ¿Nota que hay pasión en las nuevas generaciones por afrontar desafíos como los que afrontaron ustedes? A lo mejor era un piletazo o no, venir un poco acá. Absolutamente. Además, en una ciudad donde la pediatría estaba bien considerada. Claro. Pero no había neonatología. Ese fue el punto fundamental. El punto el más fuerte nuestro fue poder atender y darle resultados y respuestas a la neonatología.
Yo creo que con respecto a esto de la vocación del médico, hay diversos pareceres, ¿no es cierto? En nuestra época, lo nuestro era muy a pulmón, ahora es distinto, hay más acceso a cosas que solucionan más rápidamente, se ha mejorado mucho con el tema prevención. Y acá quiero hacer un paréntesis. Yo participé de 2 investigaciones en vacuna y a pesar de lo que dicen los antivacunas, yo no cobré por eso, porque dicen que nos llenamos los bolsillos con eso. Una fue para la diarrea infantil, que cuando yo me recibí en el 75 en el Hospital de Niños en Córdoba, la mayor causa de muerte era por deshidratación por diarrea, y hoy, gracias a la vacuna, es algo excepcional esa causa, ¿no es cierto? Y además, todas las otras vacunas que han ido cambiando el sentido de la humanidad. Pero bueno, parece que estamos ahora a contrapelo, queriendo negar cosas irrefutables. Es como decir, no, el sol no es el sol. ¿No? Sinceramente, es por primera vez en mi vida que estoy absolutamente sin encontrarle un sentido a lo que se oponen por una cuestión tan que ni siquiera es progreso ya, porque ya en el mundo ya no se discute esto. Es simplemente mantener la calidad de vida de los niños y de las madres, porque las madres también tienen que vacunarse. Los adultos mayores, yo me considero una persona mayor, por supuesto, hemos tenido la suerte de tener la vacuna del COVID, porque si no, la mortalidad del argentino hubiera sido espantosa, igual que la que tuvieron Brasil, que no tuvo la misma actitud de vacunar en forma indiscriminada a su población. O sea, es como discutir con una pared. Uh-huh. Doctor, ¿y por qué creen en este contexto que hay pocos profesionales ligados a la pediatría, a la neonatología? Son muchos los motivos. Uno es una especialidad, lo mismo que clínica médica del adulto, es una especialidad que demanda mucho. Como les digo, yo no, tanto el clínico como el médico pediatra, no solamente va a revisar al niño, sino que tiene todo un contexto que ver. Y eso es fundamental para todo. No se puede hacer un diagnóstico, un seguimiento sin conocer qué pasa con el niño en la casa, ¿no es cierto? Y bueno, para eso hay que tener tiempo. El multiempleo que tiene que tener el pediatra, las guardias que son muy tediosas y muy largas. Entonces, claro, hay dentro de la misma profesión, hay otros lugares que tienen por decirlo de alguna manera, una vida un poco más ordenada. Yo no critico a los médicos jóvenes, de ninguna manera. De ninguna manera considero que ellos tienen todo el derecho a tener una vida y todo lo demás. Pero hemos vivido etapas diferentes. No quiere decir que la etapa que viví yo fue mejor, de ninguna manera. Fue muy esforzada, sí, pero bueno, ahora todo pasa así. Y la otra cuestión que tenemos muy sobre la cabeza es, yo les voy a contar 2 cosas que me pasaron. Hace muchos años, un pacientito que trajimos de San Luis, un recién nacido, estaba muy grave, y tuvimos, se llama hipertensión pulmonar. Es como un adulto grande con un EPOC muy importante. El pulmón no deja pasar el oxígeno a la sangre y parece un hígado en vez de un pulmón. Bueno, entonces necesita un respirador con mucha presión, etc. Pasaron 42 días con el paciente, por supuesto, los papás, había un abuelo que venía. Y cuando estábamos por sacar el respirador, el niñito se infectó con un hongo, que se llama Pseudomonas, y en medio día se murió. Bueno, el abuelo vino, me abrazó, me dijo, ¿qué pasa, doctor? Pasan estas cosas. O sea, en vez de yo darle a ellos un consuelo, él me lo estaba dando a mí. Hoy por hoy, y lo hemos visto en estos últimos días,
El doctor Luis Ahumada, que es el director de la Maternidad Provincial de Córdoba, es amigo mío, es uno de los mejores neonatólogos que ha dado Córdoba y una persona que le ha dedicado la vida también a la medicina. Y hoy es insultado, ¿no? Por cosas que no son ciertas. Me pasó en otra oportunidad un niñito muy pequeñito, de muy poca edad, de muy poco peso, que no tuvo posibilidad de vida. La pregunta del padre fue, ¿en qué se equivocaron? Fíjense la distancia, ¿no? Entre que hace muchos años me consolaron a mí y en este papá, que bueno, yo no lo puedo criticar, está desconfiando de mí como que yo estudié para equivocarme. Entonces de ahí salen los juicios de mala praxis, ¿no? O sea, ustedes vieron hace unos 20 o 22 años la película Carancho, bueno, es algo parecido, ¿no? Como que se está a la espera de ver cómo puedo hacer. Es como que el duelo, nadie puede soportar la muerte de un hijo. Es antinatural. Primero morimos los grandes, después los más jóvenes, después los hijos. Los más chicos. Pero de ahí a esa situación tan extrema de culpabilizar a alguien por algo que era imposible de llevar adelante, hay una distancia importante. Entonces nosotros estamos, fíjese que es al revés de toda la práctica legal. Los médicos tenemos que demostrar, usted si comete un delito, le tienen que demostrar que cometió el delito. Pero nosotros no, tenemos que demostrar que trabajamos bien. Uh-huh. Es al revés. ¿Cómo es hoy un día el doctor Sergio Borghi? ¿Sigue yendo a la clínica? No, por supuesto, la clínica es... ¿No la abandona? No, de ninguna manera. Hay gente, por supuesto, que me está reemplazando en el lugar donde yo estaba. Es lógico, me parece muy bien. La experiencia la sigo teniendo, por supuesto, pero hay que saber ubicarse en tiempo y espacio. Y tengo todo el día ocupado. Soy una persona que hace mucho deporte. Me encantó siempre lo hice, aunque no tenía tiempo. Por eso su hijo salió profesor de educación física. Uno de ellos, seguramente que algo de eso debe tener. Y tengo el día absolutamente ocupado. Tengo mucha gente conocida que habitualmente me consulta, off the record, ¿no es cierto? Si tal o cual cosa. Y además trabajo mucho con el Fórum de Infancias, claro. Donde, por ejemplo, en Las Higueras hemos terminado un curso de cuidadoras de niños. Esto de hablar de los oficios, ¿no? Claro. Que todas ellas salen con un título que otorga la universidad. Fue un año muy intenso de charlas, donde participó el abogado que es especialista en infancia, niñez, la psicopedagoga, psicóloga, profesora de literatura y yo como pediatra, y ellas salieron con un título bajo el brazo que las habilita para jardines paternales y demás. O sea que, bueno, en eso estamos. Y aparte, en el país estamos muy, muy metidos con todo este tema de la inequidad social en salud y en infancia. Pero digo, el hecho de ir a la clínica 50 años después de recibirse de médico implica que hay una pasión que no pasa, digamos, porque podría estar dedicándose a capacitar, a todo lo otro que nombró, pero sin embargo el contacto con el paciente tiene que estar. Sí, yo voy a hacer una locura, pero Maradona siguió haciendo el zapping ese con la pelotita hasta el último de sus días, ¿no? Porque era su pasión, ¿no? A los pediatras, a los neonatólogos sobre todo nos pasa eso. Necesitamos estar en el espacio que teníamos y que queremos seguir teniendo. Usted, bueno, mencionaba los momentos difíciles, los duros, digamos, de muerte de algún paciente, lamentablemente, pero bueno, hay muchos incontabilizados que le salvó la vida, digamos. Yo nunca consideré salvar la vida a nadie. Siempre pensé que ayudé a algo para mejorarlo. Me pareció siempre muy omnipotente decir salvé vidas. Simplemente ayudé, estudié y me preocupé para ver de que ese niñito o niñita salga con bien. Muchas veces lo conseguí y otras no. Y les aseguro que de las muchas que conseguí me acuerdo de muy pocos, pero no se me borran
aquellos que no tuvieron un buen final, ¿no? ¿Y recuerdan un caso difícil que por allí no tenía el mejor pronóstico y sin embargo con la intervención de este equipo de salud salió adelante y no sé, hoy se lo cruza por la calle o algún día lo fue a visitar? Sí, tengo muchos recuerdos y hoy tengo amigos ya, amigos que son ex padres de pacientes, que sí, por supuesto, sí. Son cuestiones que están dentro del afecto. Bueno, la última pregunta, doctor, es común a todos quienes nos visitan. Un poco me parece la respondí al principio, pero se la vamos a hacer igual. Es ¿a qué se hubiese dedicado si no se dedicara a lo que se dedica el doctor Sergio Borghi? Yo tal vez sería matemático. ¿Sí? Sí, las matemáticas siempre me fueron muy sencillas y fueron mi pasión. Fíjese, cuando terminó el segundo año del secundario, en enero yo encontré un librito con 1000 problemas matemáticos. Van a pensar que estoy medio autista, pero entre enero y febrero terminé los 1000 problemas matemáticos, porque era una cuestión que me gustaba mucho. Pero bueno, eso a lo que estábamos hablando, lo relacional, está muy distante. Le agradecemos mucho la visita, doctor, muy amable. Gracias a ustedes por haberme invitado.